Hoy tengo una palabra para ti. La palabra de Dios se encuentra en Miqueas capítulo 6 y verso 8. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La palabra de Dios está diciendo que este profeta que se llamaba Miqueas, que estaba hablándole a ese pueblo en ese tiempo, lo que Dios había pedido de ellos, no tan solo de ellos, sino de todos nosotros, porque la palabra de Dios es para todos, no es solamente para los profetas de antes y para la gente de antes y los creyentes de antes. ¿Qué demanda Dios de ti? Dios demanda cosas simples, Dios no demanda cosas grandes. Dios solamente demanda hacer justicia, amar misericordia y que te humilles ante tu Dios. En el tiempo de hoy es un tiempo peligroso, un tiempo profético, un tiempo que se están levantando en contra de lo que es Dios o el Evangelio o todo lo que tenga que ver con la fe del creyente hacia Dios para agradar a Dios. Pues entonces hoy en día tenemos que estar preparados en estas tres cosas que Dios declara, este profeta declara, de que Dios demanda de nosotros: amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante Dios. Muchos hoy en día aman la justicia, no les gustan cuando ven una injusticia. La Biblia está hablando de ayudar a los demás, especialmente los que son creyentes, los que son hijos de Dios, pero también dice a todos, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros representamos a Jesucristo donde quiera que nos paramos. Si nosotros solamente hacemos acepción de personas a ciertas personas, pues entonces no es justicia solamente dar al necesitado y dar al que lo necesita, pero sin hacer prejuicios mental y sin hacer injusticia, o sea, acepción de personas. Dios nunca hace acepción de personas y Dios quiere que seamos el ejemplo de Él, sigamos el ejemplo de Él de tampoco hacer acepción de personas. Pero sí, Él demanda en varios versos que primero ayudemos a los de la fe, porque todos los que somos de la fe somos una familia en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando vemos en Mateos capítulo 25, dice la palabra del Señor en Mateos 25, el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. ¿Qué viene siendo? Es bien fácil. Pues había unas personas que estaban pensando que estaban haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Ellos hacían servicios, iban a adorar al Señor, entonces ellos hacían ayunos, oraciones, hacían de todo un poco, pero estaban como en dos aguas, porque la Biblia habla de las 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 prudentes. Entonces hay iglesias en esta tierra que son prudentes, hay iglesias en esta tierra que son insensatas. Entonces las que son insensatas pues son las que tratan de ayunar, tratan de hacer las cosas como le agradan a Dios, pero no quieren hacer todo lo que Dios requiere, como amar la misericordia. Porque si amaran la misericordia, tuvieran misericordia de aquellos que verdaderamente necesitan ayuda. Ahora, como hay tanto fraude, como hay tanta gente que engaña a la gente, y entonces quieren robarle a la gente que quieren ayudar a los demás, pues ahora todo el mundo tiene como una alerta en su mente diciendo: quiero ayudar a estas personas, pero no sé si va a ser fraude, no sé si me van a robar. Ok, pues hay medios que tú puedes buscar, hay números telefónicos en las redes sociales que tú puedes buscar, o por lo menos hablar con tu pastor o hablar con unos misioneros, unos hermanos que conozcan de esos lugares donde se necesitan la ayuda
para que tú sepas que no hay fraude, que hay una persona que hace comunicación con esas personas que verdaderamente lo necesitan. Entonces, de ahí, de ese medio, de una persona que ya está yendo a las misiones, o una persona que ya conoces, o una amistad que ya conoces, que ya van varios años, y esa amistad puede ser un intermedio para ti. Como en una ocasión yo conocí una joven por las redes sociales, y esta joven, su mamá había muerto, y vivía con su papá, y su papá estaba enfermo, pero era una hermana en Cristo, una jovencita, y había terminado la escuela y quería entrar a la universidad, al colegio, para poder estudiar, para poder ayudar a su papá, porque su papá estaba muy enfermo y estaba ancianito, y ella trabajaba y era la única que traía el ingreso, y a veces no tenían suficiente después que pagaba los biles para comer. Entonces ella a veces pues lo ponía en las redes sociales que ella quisiera que Dios le ayudara, pero no decía de qué. Pero yo le decía: Señor, revélame, Padre, a las personas que necesitan ayuda para que yo pueda, Señor, ayudar o aportar y en las redes sociales. Entonces pues yo me acerqué a ella en el chat y le dije: mándame tu dirección si es posible, porque Dios me ha tocado mi corazón para ayudarle. Y ella rápido respondió y me mandó la dirección, pero no dijo nada. Una joven muy humilde, no pidió nada, nunca en cualquier momento nunca pidió nada, solamente que Dios me reveló el secreto en la cual ella había puesto en las redes sociales, que el Señor los ayudara. Entonces, cuando yo preparo una cajita con medicamentos, yo preparo una cajita con cosas que son adecuadas para una mujer, una señorita, como cosas femeninas, y eso fue de gran bendición para esta joven. Cuando ella recibió la cajita, me mandó un mensaje que ella estaba súper contenta, y su papá también, porque el papá necesitaba medicamentos de dolor, y el papá estaba sufriendo unos dolores tan fuertes que cuando recibieron los medicamentos rápido lo empezó a usar, y su papá estaba muy contento y muy agradecido. Esta familia tan pequeñita, tan humilde, y agradecieron tanto mi ayuda, que le ayudó en tanto a ellos, que me decía después, 2 o 3 meses después, que todavía tenían suficientemente medicamentos y cositas para la ayuda que necesitaban ellos, la extra ayuda. Eso es lo que dice el Señor, amar misericordia, que si tú conoces una persona que está más en necesidad que tú también des a esa persona. Entonces habían unas ciertas personas que se van a acercar a Jesús en el tiempo que dirán, el Señor le dirá. Entonces le respondió: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de ellos más pequeños, entonces a mí no lo hiciste. O sea, que si tú ayudas a personas que más lo necesitan, entonces tú estás ayudando al Señor Jesús, porque así es que trabaja el Señor. Por eso Él dice: unánimes juntos. Siempre dice: amaos los unos a los otros. Por eso dice: perdonaos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que ese es el segundo mandamiento, que es similar al primero. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, ¿verdad? Pero entonces es más largo el verso, pero quiero que te enfoques en esta palabra de amar misericordia, porque muchos conocemos la justicia y la hacemos. Entonces, pero muchos hablan de que aman, pero no aman en verdad, porque no están enseñando esa palabra de, tal vez tú tienes un vecino que está en falta de comida y no lo sabes porque ni aún conoces tus propios vecinos. ¿Cómo podemos ser cartas abiertas al mundo a representar a Cristo Jesús si aún no conocemos nuestros propios vecinos? Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que amar misericordia. Y eso significa tu acción en la misericordia. Porque el Señor dijo: en cuanto no has hecho a estos de pequeñitos, que le voy a leer más bien lo que dice, porque no sé si se han olvidado de esta palabra. Dice, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me viniste a visitar. Entonces estuve hambriento
y sediento y forastero y desnudo, enfermo en la cárcel. ¿Ves? Entonces, si tú no haces estas cosas, solamente Dios sabe la capacidad que te ha dado para poder hacer algunas de estas cosas. No todo el mundo tiene la capacidad de ir a visitar los que están en la cárcel, pero ya Dios tiene los que están preparados en esa área y los envía a la cárcel. Pero si tú no estás preparado para ir a la cárcel y no tienes las cualidades ni la sabiduría, pues entonces no te preocupes, solamente ora por los carceleros. Pero si Dios te toca que vayas a conocer tu vecino y le des testimonio que tú eres un siervo del Señor y que tú estás ahí para ayudarle en cualquier cosa que puedas, que si necesitan la mano, que ahí estás tú. Eso no significa que vayas a ir a toda la vecindad, porque Estados Unidos, si estás viviendo en Estados Unidos, está ayudando ya a muchas multitudes de familias que son pobres. Y hay muchos recursos humanos donde podemos ir también para estas ayudas. Pero hablando de fuera de Estados Unidos, ahí es donde está la necesidad. Porque hay muchos lugares que son tan pobres que no hay medicamento, no hay doctores, no hay ayudas ni recursos humanos, no hay nada. Y esta gente sufre día tras día y a veces comen un día a la vez y a veces comen un día sí y un día no, porque no tienen que comer y van y buscan mushrooms, que son hongos, ¿verdad?, de los árboles. Y ellos cogen esos hongos que son gratis y los calientan en agua del río y entonces ahí se comen una sopita de mushroom para poder sostener su estómago. Y otras personas pues cogen hojas como si fueran teces y hacen sopas de teces para poder calentar sus tripas, su estómago, porque ellos están pasando hambre. Pero qué bueno si nosotros nos dejamos usar por el Señor para que Dios se glorifique y esta palabra sea cumplida en nosotros. Dios te bendiga. Entonces, te dejo con estas palabras. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza y nunca te rindas.